En su ensayo Leer el mundo, Michel Petit nos habla del acto de compartir literatura. Te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. Te presento el mundo que descubrí, construí, amé. Te presento lo que nos rodea y que tú miras asombrado al mostrarme un pájaro, un avión, una estrella. Leer el mundo. El mundo. El mundo. Leer el mundo. Acompáñennos en esta segunda temporada de Leer el Mundo, el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto. Hoy nos acompaña la maestra en literatura, ensayista e investigadora mexicana, Mariana Oliver. Bienvenida, Mariana. Plano de una casa. Hay que aprender a nombrar el lugar que las cosas ocupan en el espacio. Por eso, la descripción de cuartos y de calles es uno de los ejercicios de iniciación más frecuentes cuando se estudia una lengua extranjera. Usualmente, se trata de escribir el plano del lugar que habitamos. La casa es el sitio por excelencia. La lógica indica que la cama donde dormimos o las paredes que vemos a diario deberían ser más fáciles de describir porque es sencillo evocarlas. Pero esta presunción es falsa. La casa está cosida al cuerpo, nos habita. La finalidad de estos ejercicios es aprender a usar preposiciones, a trenzar palabras haciendo que una dependa de la otra. La tensión gramatical se derrama también en el cuarto. Ordena cuanto está alrededor. Abajo un sillón, enfrente la ventana y la luz diagonal que rebosa sobre la mesa de trabajo. Los objetos se colocan en una armonía única y sostienen cuanto los rodea. Un cuarto también es la acumulación de enunciados. En alemán, el uso de las preposiciones está en función del movimiento o de la estética de aquello que refieren. Las declinaciones se rigen a partir de esta división. Un pájaro que vuela sobre un puente no puede ser igual al pájaro que descansa en él. El español dispone de más preposiciones, pero no existe tal sutileza en su estructura. En la lengua germana hay que pensar el espacio en circulación cuando intentamos describirlo. Imaginarlo en el tránsito que contiene, como si fuera una fotografía en la que han quedado marcadas las líneas de los trayectos y el color delata formas diluidas. ¿Las cosas se mueven o están quietas? Pregunto a mis alumnos cuando les enseño este tema. Tienen que aprender a considerar el cambio, las mudanzas, el desplazamiento. Siempre les pido que describan sus cuartos o su casa. Hay quien lo hace como si pudiera mirarla desde el techo, como si fuera una niña que se asoma por encima de su casa de muñecas y espía con su par de ojos intrusos y marrones. Hay quien asiente el color de sus muebles o repasa el desorden de los libros que están sobre el buró a un costado de su cama. Solo deberíamos llamar casa a los espacios que podemos recorrer a tientas. Las reglas para trazar el plano de una casa son precisas. A modo de registro cartográfico, un plano suele ser una visión aérea. Para dibujarlo, no hay que perder de vista que las líneas son representaciones. 1 centímetro corresponde a 1 metro, 1 a 100. Pero esta no es la única posibilidad. Hay tantas escalas como alternativas para ordenar los enunciados que construyen una casa. En el plano, las rectas del contorno siempre son más gruesas porque las paredes exteriores suelen medir 20 o 30 centímetros y las interiores 10 o 15. Invariablemente, las puertas se representan abiertas, con la marca en forma de abanico que dejarían sobre el suelo en su recorrido. Donde hay ventanas, el trazo debe interrumpirse. Para escribir la casa, la lógica es idéntica. Hola, soy Mariana Oliver y les saludo desde la Ciudad de México. El fragmento del ensayo que acaban de escuchar se llama Plano de una casa y se encuentra en mi libro Aves Migratorias, que está publicado por Tragaluz Editores. Como se imaginan, hoy vamos a hablar de las casas. La casa que escucharán narrada en el ensayo es la misma desde donde les hablo. Cuando escribí este ensayo había estado dándole vueltas al tema de la casa. Me preguntaba con frecuencia qué es una casa
¿Y qué es lo que hace que una se sienta en casa en un lugar? ¿Es la casa las paredes? ¿Es la casa el espacio? ¿O la casa más bien son las personas? En medio de todas estas preguntas decidí buscar lo más sencillo, algo que pudiera tocar. Así que me compré un libro muy básico de arquitectura. Había muchos planos de casas, dibujos, estructuras, reglas. Comencé a escribir este ensayo un poco como un juego, porque intentaba emular los ejercicios que durante muchos años dejé como tarea a mis alumnos de alemán, que describieran su casa en algunos enunciados. Mientras ocurría todo este proceso que les cuento ahora de escritura, debí haber entrevistado a las arquitectas que van a escuchar enseguida. Ella es Clara Salazar. Es una arquitecta colombiana que fue mudando poco a poco de perspectiva durante su vida profesional. Como escucharán, primero estudió en la Universidad Javeriana, después se mudó a Ecuador y ahora vive aquí, en la Ciudad de México. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Javeriana en Bogotá y a mitad, como en quinto semestre, me retiré porque tuve problemas familiares, mis padres se separaron y era una universidad privada, costosa, y entonces me retiré, estuve un año aprendiendo otras cosas y luego me fui a vivir a Ecuador y terminé en la Universidad Central de Quito, que era una universidad pública. Experiencias muy diferentes porque en la Javeriana pues había una escuela de arquitectura fundamentalmente de diseño y de diseño para estratos altos. Y entonces todos nuestros ejercicios eran creativos y, ¿no? Clubes de golf y vivienda para estratos altos y con toda la posibilidad de imaginarse lo posible, no en términos de la imaginación lo posible, pero socialmente, por ejemplo, nunca vi vivienda social. Y cuando me fui a Ecuador, pues me fui a una universidad pública donde éramos 3 mujeres en 50 hombres, en cambio en la Javeriana éramos mitad y mitad, hombres y mujeres, entonces fue una experiencia distinta, pero lo que entendí era que la realidad de la vivienda era otra. Y entonces que había una vivienda social, que había una vivienda de los pobres, que la arquitectura no era diseño, no era solo diseño, ¿no? Y que la arquitectura no resolvía los problemas de la vivienda. Entonces como que fueron así como 2 experiencias muy distintas. Mientras en Ecuador estudiaba sociología urbana, en la Javeriana estudiaba historia del arte. Entonces eran como 2 escuelas totalmente distintas de arquitectura. Sí. Caí en la realidad de las, digamos, de la situación y tuve una mayor comprensión de la sociedad. Creo que fue mi primera transición en términos de perspectiva de clase, digamos, ¿no? En donde en la Javeriana todo dependía, pues, era un nivel socioeconómico distinto, una forma de ver la vida a través del arte que no está mal, pero era solo eso, pero sin significado social, digamos, ¿no? Era una universidad de élite, de clase, y obviamente, pues, en Ecuador mis compañeros eran gente con pocos recursos, entonces la experiencia de vida fue totalmente distinta y yo agradezco haber transitado por en esos 2 cambios, sí. La verdad es que fueron experiencias de vida y de pensamiento y muy rica. La segunda experiencia fue así como que empecé a darme cuenta que yo había vivido en una esfera de cristal y que el mundo era más que eso. Entonces fue una experiencia así muy constructiva. Digamos que una de las cosas que desarrollaba uno en la Javeriana era poder imaginar cómo se construía el espacio. Y entonces obviamente había una mayor creatividad, no había límites creativos, ¿no? O sea, ejercicios como a partir de lo que hace una telaraña, imagínate una casa, imagínate un estadio, y entonces eran como las fuerzas de la naturaleza, cómo uno podía plasmarlo
en la vida, en la obra de la arquitectura. En cambio, digamos, el paradigma en la otra universidad había limitaciones para producir. Está el costo de la vivienda, está la política del Estado, está la imposibilidad de producir, y entonces la experiencia fue muy distinta porque era menos creativa, digamos, pero más real, ¿no? Entonces era ajustarse un poco entre la creatividad y la posibilidad real de que fuera viable y posible, ¿no? Entonces sí, obviamente, pues el hacer arquitectura eran situaciones muy distintas, ¿no? El ser creativo y yo creo que en el caso de Colombia hay una gran creatividad en términos de la producción de la vivienda. La gente le pone mucha alma a la vivienda de sectores medios, a la vivienda, a la calidad del diseño, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo no veo en México. Yo en Colombia veo un esfuerzo de los arquitectos por poner su alma en la arquitectura, ¿no? Y yo lo veo en ciudades como Bogotá, en ser creativos. En cambio, aquí veo una lectura de la arquitectura mucho más mercantil, digamos, ¿no? O sea, como que los espacios, por ejemplo, en Colombia, lo que yo recuerdo eran como ejes de la vivienda, que estuviera bien orientada, que fuera un espacio que nos aportara algo no en las dificultades, porque allí no se hablaba de las dificultades, pero en la belleza de recrear la vida, no como un espacio recrea la vida y te hace sentir cómodo, perteneciente, como las paredes son parte de tu espacio, los vidrios, los paisajes, ¿no? Lo que te permite acotar y abrir tu forma de vida. Entonces yo creo que sí, eso sí lo aprendí en la Javeriana, que el espacio te podía aportar en términos de satisfacciones emocionales, visuales, sensibles. Y creo que eso es algo que siempre me quedó así como buscar la belleza en lo cotidiano. Y mi experiencia en México fue otra, porque venir acá era entrarme en el mundo de la investigación, que es un mundo verdaderamente maravilloso, ¿no? O sea, no era el mundo de la creación, sino de la comprensión sobre la vida social, sobre el espacio. Entonces era un ambiente de mucha mayor reflexión. Y además, en términos de arquitectura, bueno, venir a la Universidad Nacional Autónoma de México era haber visto durante muchos años el diseño de la universidad, de los murales, la historia, ¿no? A través de la arquitectura. Entonces, bueno, era así como un gran sueño, debo decirlo. Conocí a Atenea Papacostas en un taller de escritura hace unos meses, así que no me imaginaba que es arquitecta. Le pedí que me contara por qué había decidido estudiar arquitectura y qué era lo que había encontrado ahí, de qué manera se había transformado su manera de mirar. Cuando era niña, tenía como por ahí de 8 años y mi mamá quería estudiar arquitectura, entonces se metió a estudiar en la UNAM y yo, mientras de repente estaba haciendo la tarea y ella estaba haciendo sus entregas, entonces empecé a ver como mucho de los procesos de generar espacios, de hacer maquetas, incluso empecé a ayudarle a hacer maquetas y ahí empecé a entender como los materiales, las modulaciones de los espacios y todo esto, y en algún momento como que yo había decidido no estudiar arquitectura para no ser igual a mi madre, y en cambio iba a estudiar diseño industrial, pero que tienen un tronco común en la UNAM. Entonces ya entré a la UNAM y en realidad me di cuenta que la arquitectura me gustaba más y me permitía más jugar con los espacios. También desde niña yo bailaba, entonces la riqueza de experimentar los espacios venía también desde un lado de
del movimiento. Y bueno, en la parte de, o sea, en la carrera, al final me clavé mucho más en la teoría que en la práctica. Entonces era como toda esta investigación acerca de cómo concebimos los espacios, de cómo nos afectan los espacios, como un poco también la psicología, los ambientes, las distribuciones, cómo pueden regir varios aspectos de nuestra vida, como ciertas actividades que si el espacio nos las permite, entonces suceden, y si no, no. Entonces, al final hice una investigación también en torno al espacio escénico y bueno, mis intereses siempre han ido como de la mano del movimiento, el movimiento en los espacios. Le pregunté a Atenea sobre el proceso de diseñar una casa. ¿Qué es eso que te imaginas antes de tomar los materiales y comenzar a trazar un espacio? ¿Cómo es el momento previo al dibujo, donde parece que todo está contenido sobre un papel o sobre una pantalla y que se convertirá en un espacio tridimensional que después se va a llenar de sonidos y de habitantes? Piensas en cómo va a vivir la gente, o piensas también si mientras alguien va a estar lavando los platos, si tiene una vista, si va a tener una ventana y entonces tiene como prolongación visual y entonces no es tan pesado lavar los platos. O sea, por ejemplo, Barragán, que es de los arquitectos más famosos de México, él ponía como condicionante para hacer el diseño de una casa, vivir con ellos, creo que 1 mes. Entonces iba y se metía en la casa y tomaba nota, o sea, en la casa que vivía actualmente esa familia, y tomaba nota de las cosas que hacía cada uno de los integrantes de la familia, para entonces que el nuevo espacio contemplara esas actividades. De los primeros ejercicios que hice en primer semestre era trazar mi casa. Y la trazas siempre, bueno, o sea, en la casa en la que yo vivía. Y siempre empiezas trazándola en planta. O sea, quiere decir como si cortaras la casa esa 1 metro de altura, como si fuera una rebanada de casa, y la estuvieras viendo por arriba. Entonces trazas, o sea, los escalones, la puerta, el vestíbulo, luego a la derecha, o sea, todo eso, o sea, tienes que ir con un flexómetro, que bueno, afortunadamente ahora ya hay cosas más prácticas, porque antes ibas midiendo cada pedacito. O sea, era hacer el levantamiento y dibujar. La puerta mide 90 centímetros y luego entras y la recámara cuánto mide, el closet, el baño, todo esto. Por ejemplo, tú vas a ver de arriba el ancho del muro y tiene un ancho distinto y un tono distinto el muro, porque es algo sólido, bueno, como mucho más sólido que una puerta de madera. Una puerta de madera va a tener una calidad de línea más delgada. Y también los muebles, o sea, todo depende, o sea, como en esta idea de que lo estás viendo desde arriba, depende de la densidad del material y un poco también del espesor del material. Aunque también hay códigos, o sea, por ejemplo, si hay algo que está arriba, lo marcas con línea punteada, porque ya no, o sea, está arriba del metro en el que hiciste el corte, pero si quieres que quien lea el plano sepa que hay ahí una presencia, por ejemplo, una gaveta de la cocina, que lo marcas con línea punteada y así contemplas que hay algo allá arriba y después lo ves en el alzado o corte, que es este dibujo que atraviesa, que corta la casa, pero o lo que sea, de piso, o sea, desde el piso al techo. Eso se llaman cortes o alzados y la atraviesa en todo el largo, o digo, depende de qué es lo que te interese ver. También se les llama corte por fachada, al que pasa toda la fachada, pero sin atravesar toda la casa, nada más como en ese, o sea, la fachada es la cara de la casa. Entonces esa línea como que la representa y la atrapa para que tú veas dónde está la puerta, las ventanas, a qué altura están, si la ventana tiene para recargarse, si tiene como todos los detalles también del aluminio, y ahí especificas
el vidrio de tantos milímetros, la cancelería de tales y tales calidades materiales, ¿no? Y la verdad es que era padrísimo porque era la primera vez que te hacías consciente tanto de las dimensiones como de algunas cosas de distribución, porque sí hay una lógica detrás de si está separada el área social del área pública, por ejemplo, del área privada. Entonces, en muchas casas hay muchas casas que tienen 2 niveles y la parte social está en primera planta y la parte más privada en arriba, ¿no? O también hay una jerarquía de los espacios, o sea, como un sentido de cómo están distribuidos para dar privacidad o lo contrario. Y la verdad es que han cambiado mucho las casas en términos, por ejemplo, de que ahora las cocinas son más abiertas porque había en algún momento que la gente no quería que se pasaran los olores o no quería que se pasaran los sonidos de la cocina a la sala y el comedor. Y ahora hay como más convivio en torno a cocinar. Entonces, cocinamos y compartimos el gusto de cocinar con los amigos y la familia, ¿no? O sea, depende como mucho de las costumbres, pero creo que es un cambio social que impactó el espacio. ¿Cómo dibujarías el plano de tu casa? ¿Desde arriba, como nos contó Atenea, que se trazan los planos? ¿O más bien dibujarías la fachada, como si estuvieras mirándola de frente? ¿Cuáles son los objetos imprescindibles en tu casa? ¿Cuál es tu lugar favorito? Leer el mundo. El mundo. Leer el mundo. La casa es un tema que se ha abordado de manera recurrente en la literatura. La casa muchas veces se convierte en un personaje, en un espacio donde podemos leer signos de lo que está ocurriendo. Es frecuente también que los relatos de terror que más nos perturban ocurran ahí. Quizás porque es el sitio donde nos sentimos seguras y por ello donde podemos estar más vulnerables. Le pedí a algunos amigos que me contaran de las casas literarias que más les habían impresionado. Primero vamos a escuchar a Andrea Uribe, quien nos habla de la idea de casa en una escritora vietnamita llamada Kim Thuy. Después a Nayeli García hablando de La casa tomada de Julio Cortázar. Adriana López Oliver hablando del cuento La casa de Adela de Mariana Enríquez. Y finalmente a Roberto Cruz Arzábal, que visita las casas imaginadas por Mariana Enríquez, Juan Rulfo y por Cristina Rivera Garza. Bueno, hay una autora vietnamita que es una de mis favoritas que se llama Kim Thuy, que emigró durante la guerra de Vietnam a Canadá y por eso su construcción de lo que es una casa como que siempre me ha parecido muy hermosa y particular. Digamos que hay como 3 momentos en los que resalto mucho su forma de hacer casa. Hay en una de sus novelas que se llama Vi, una mujer minúscula, donde ella presenta esta escena. Bajo el pequeño ventilador colocado en la pared blanco marfil del comedor había un gran cartón de color rojo vivo que soportaba el peso de 365 hojas. Cada hoja indicaba el año, el mes, el día de la semana y 2 fechas, una según el calendario solar y otra según el calendario lunar. Desde que fui capaz de encaramarme a una silla, se me reservó el placer de arrancar una hoja al despertar. Era la guardiana del tiempo. Esta es una descripción de la casa donde ella habitaba antes de tener que partir para Canadá, y me parece como muy hermosa porque siento como que en ese recuerdo de la niñez logra crear como una atmósfera completa, y como ese objeto del calendario y la sillita que tenía que arrimar como que me hace sentir que era una casa que era muy suya, o sea, o que por lo menos las personas con las que habitaba se preocupaban para que ella sintiera que fuera suya, y eso como que me parece muy espectacular.
Y sobre todo como que me parece muy sentido el hecho que ella luego tenga que abandonar esa sillita y perder un poco la noción del tiempo mientras tuvo que atravesar medio mundo. Entonces como que eso me parece que es como la primera casa de ella que me llama mucho la atención. Hay una segunda casa, pues, o una segunda noción de casa que es un poco más sutil, pero ella en esa misma novela en Vi habla de ya de las casas que ella tiene y que su madre tiene en Canadá, y dice: ningún objeto, ni en mi casa ni en la de mi madre, llevaba las huellas de las generaciones, porque a ellas les tocó salir de Vietnam con muy poco. Entonces me pareció también como muy hermoso tener esa conciencia, porque todos tenemos en nuestras casas un montón de objetos que cuentan de alguna manera nuestra historia o la historia de las personas que estuvieron antes que nosotros, y lo damos por sentado, pero son en esos objetos que resguardan nuestra memoria, pues deberían tener como un papel mucho más central en la construcción de lo que es una casa, y ella obviamente lo nota porque no lo tiene. Entonces también me gusta mucho como esa segunda noción ya de una casa que ella llega a habitar y tener que empezar de alguna manera desde cero, o por lo menos a empezar a hacer memoria material desde cero. Y hay una tercera casa que es, pues, un amigo mío, Felipe González, le hizo una entrevista cuando ella estuvo en el HEY en el 2019, en el HEY Festival en Cartagena, y ella dice: yo, por ejemplo, así pida comida a domicilio, siempre trato de poner el pan en la tostadora para que mis hijos tengan presente ese olor a comida de la casa y así poder seguir manipulando sus recuerdos. Y yo lo leo un poco como que ante esa ausencia de esos objetos y esas fotografías y esa construcción de esa memoria material, pues ella además es cocinera y pues tuvo un restaurante mucho tiempo, es decir, que de comida vietnamita, entonces se conecta como con su memoria a través de la comida y hace casa a través de la comida y de los olores de la comida, y eso también pues como que me parece, nosotros sobre todo pues los latinoamericanos que tenemos cocinas como tan llenas de un montón de olores, pues nos deberíamos también sentir como muy identificados. Casa Tomada de Julio Cortázar, que es de las casas que más me han impresionado. Ahora que lo releí, reviví bastante nítidamente esa sensación. Julio Cortázar para mí fue de los primeros escritores que leí en español, o sea, que hubieran escrito en español y yo los estaba leyendo en su idioma original. Y me pareció súper arrebatador, como súper envolvente y preciso. Yo creo que tiene que ver esa primera lectura o ese primer acercamiento con lo poderoso que me parece ese cuento de la Casa Tomada. Muchos años después me enteré de que quizás hacía alusión a la dictadura y a cómo la dictadura oprimía a los argentinos y tomaba sus espacios más íntimos y los dejaba despojados. Pero en el momento en el que lo leí yo no tenía idea de la dictadura argentina. Entonces yo realmente me imaginé como que en esta casa grande, de una disposición extraña, habían entrado una especie de fantasmas. Es lo primero que yo relacioné como un poder invisible. Intuía que quienes tomaron la casa fueron demonios del mismo narrador y su hermana Irene, pero aún así me parecía fantasioso esto de la disposición como en una I. Yo me imagino la casa como una I con este pasillo que conecta y en donde está la puerta de roble que se cierra, y así se toma una parte de la casa y ellos quedan viviendo en la otra parte. Que el narrador muy al principio dice que es del tamaño de un departamento de esos donde apenas caben las personas, que es un departamento en el que yo crecí, ¿no? El departamento en el que yo crecí tenía 2 cuartos, uno era la recámara y el otro era living, comedor, sala, biblioteca y todo junto en uno.
una pequeñita cocinita y un baño muy pequeño también. Entonces, lo primero como que me sobresaltó de esta casa fue que identifiqué mi propia casa, mi propio hogar, en esa descripción de la casa tomada, como si yo viviera también en un pedazo tomado de la casa, ¿no? Y me parece, digo, no, yo estaba consciente de que no había más casa, que nadie había tomado el otro pedazo, pero sí me sobresalta que de alguna manera, pues quienes tomaron mi otro pedazo de la casa, el otro pedazo de casa que yo merecía porque vivía con otra persona, con mi mamá, entonces por lo menos deberíamos haber tenido un espacio propio cada quien, aunque sea pequeño. Creo que quienes tomaron ese otro pedazo de casa que nos correspondía, pues como sujeto político, pues la clase privilegiada o no sé, la desigualdad económica, pues es un sujeto muy parecido al de la dictadura. Yo no sé si todas estas conexiones las hice subconscientemente, pero ahora pienso que yo crecí en una casa tomada, era un departamentito pequeñito, cuando además, pues por las horas que mi mamá trabajaba al día, todo hubiéramos merecido un espacio suficiente para las dos. Vivir en un lugar tan pequeño, como bien narra el cuento, aunque sean solo dos personas, es incómodo, es limitante, es difícil no sentir que estás siendo invadido o invadiendo al otro inquilino cuando todo se escucha, cuando si uno se despierta el otro también, cuando el baño no lo pueden usar los dos al mismo tiempo y cosas así, ¿no? Entonces la casa tomada de Cortázar siempre me dio un poco de... sentía cada vez que lo leía que esa casa me tomaba a mí. No sé cómo explicar ese sentimiento de envolvente que te decía al principio del mensaje, pero creo que va por ahí. Creo que este cuento me pega tanto porque yo crecí en un espacio muy similar al que narra. Y bueno, ¿no? El final del cuento, cuando por fin salen de la casa y tiran la llave a la alcantarilla y dicen, no vaya a ser que a alguien se le ocurra robar la casa, es de un absurdo hermoso, ¿no? Como querer cuidar incluso lo poco, incluso lo simbólico. Si me preguntas por mis casas literarias favoritas, la primera que se me viene a la mente, sin duda alguna, es La casa de Adela. Así se titula este cuento de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina y parte de su trabajo puede entrar en la categoría de literatura de horror y de terror. A mí me fascina porque ella ha sabido modificar el terror clásico, ese que ocurre en grandes castillos europeos, con condes, científicos cultos y locos, monstruos y hombres lobo, y lo ha traducido y plasmado en el día a día que vivimos las personas latinoamericanas. Y pienso que eso es una genialidad porque en mis miedos cotidianos no figuran condes, ni castillos, ni hombres lobos. Mis miedos están en las calles, en las personas con quienes me cruzo, en las diferencias que hay entre los centros y las periferias de las ciudades, las diferencias de clase también, que asustan e incomodan. Y creo que para muchas personas el miedo puede habitar su propia casa. La literatura de Mariana Enríquez es grotesca y directa. Sus descripciones hacen que se te enchine la piel. Es brutal al señalar cómo lo distinto suele incomodar y cómo el miedo puede llegar de formas inesperadas. En este cuento, La casa de Adela, hay una niña que incomoda. Y sí, se llama Adela. Ella incomoda por distintas razones, pero todas se pueden resumir en que incomoda porque es diferente. Ella y su vida. Porque de una manera u otra, la gente ve que Adela no encaja, que es distinta. Adela es la otredad. Este cuento es narrado por Clara, la única amiga de Adela, y la describe así. Ella era una princesa de suburbio, mimada en su enorme chalet inglés, insertado en nuestro barrio gris de Lanús. Tan diferente que parece un castillo, y sus habitantes, los señores,
y nosotros los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Entonces, en este barrio donde Adela y su casa incomodan porque no encajan, hay otra casa que no encaja, pero es opuesta, es una casa abandonada y la gente tiene miedo hasta de caminar cerca de ella porque desconocen su historia. No sé, su lógica es que si está deshabitada debe ser porque ahí se oculta algo malo y ya, no le piensan mucho más. Creo que los cuentos de Mariana Enríquez tienen múltiples interpretaciones. En este hay un claro terror que provocan las dictaduras. Cuando entran estos niños a la casa y nos están hablando de estas casas que usaba el gobierno militar para tortura, cuando nos habla de la ropa blanca, del libro de medicina. Aunque también pienso que ocupa este cuento como... que en este cuento, ocupa el recurso de la casa como el lugar donde... de nosotros, que habitan nuestras ideas, nuestros miedos, nuestros sueños, todo lo que tenemos dentro. Ese sitio que se transforma y se disloca y se adapta según quien lo habita. Y bueno, pienso también que Mariana Enríquez nos deja muy claro que una casa no siempre es ese lugar seguro, tranquilo, el refugio que todo el mundo anhela y desea. Que la casa también puede ser lo ominoso, lo siniestro, y puede estar marcada por la violencia. Las casas como espacios literarios me interesan más como a partir de sus efectos, a partir de lo que producen, que solamente como espacios en los que se desarrollan cosas. Creo que una de las cosas fascinantes que tienen las casas literarias es que no solo contienen, sino que producen cosas. Se trata de espacios que resuenan, espacios que convocan también presencias, que uno no invoca un espectro en el descampado, uno hace otras cosas en el campo abierto, pero en la casa uno invoca espectros porque los espectros son contenidos por la casa. Las casas acogen presencias, acogen tiempo, acogen y convocan sensaciones y procesos. Y pensaba justo en la casa que aparece, esa casa terrorífica que aparece en la novela de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. Una casa como la describe, como si detrás de las paredes vivieran colonias de bichos ocultos bajo la pintura, bichos pequeños, a lo mejor alados, mariposas nocturnas, escarabajos negros. Se imaginaba muchas polillas, esos animales que cuando se los atrapaba quedaban convertidos en cenizas. Y en otro momento, después de que Adela se pierde, de que la pierden dentro de la casa, mucho tiempo después en la novela, cuentan, en resumen, en el interior de la casa había luz que era enorme, que tenía estantes con restos humanos acomodados como adornos, dientes, huesos y uñas, como si fuera una versión terrorífica pintada por Goya del sótano de Carlos Argentino en el Aleph de Borges, ese sótano que convoca una presencia que a su vez lo convoca todo y lo contiene todo, pero que en este caso es un todo terrorífico, que en este caso es un todo que convoca sensaciones terribles, un poco parecido al Aleph, pero donde el Aleph, dado que es el sótano, dado que es un sitio oculto, dado que es una casa en la ciudad de Buenos Aires, pues convoca justo una sensación de añoranza, una sensación de nostalgia, de pérdida y de escape, la angustia por lo que se escapa. La casa de Mariana Enríquez me parece que a esas sensaciones se aumenta también el terror, pero no el terror solo o no solo el terror de lo sobrenatural, sino el terror de lo terriblemente natural. Por eso pienso como en esa escena como si hubiera sido pintada por Goya, una escena terrible, una escena que realmente produce estas sensaciones, estos terrores. Pienso también, por ejemplo, en la casa de Dubíges Diada, en la cual llega
Juan Preciado después de que es introducido a Comala, y Eduviges primero lo recibe, le dice que su madre le avisó que vendría, y lo deja dormir en una casa, en el cuarto de los Tiliches, si mal no recuerdo. Y en esa casa, en ese cuarto, una casa vacía, un cuarto amontonado, un contraste, se escucha finalmente la voz, se escucha la voz de Dolores Preciado, Doloritas Preciado, que se va alejando. Y esa idea de la casa a su vez convoca lo que sucederá en la casa o la tumba de Donis y Dorotea, en la cual sabremos que Juan Preciado está muerto y está repitiendo como un eco, convocando también ese vacío. Finalmente, en Comala lo que escuchamos son ecos, son repeticiones, y los ecos para existir también necesitan un espacio que los contenga y los convoque. Por eso los ecos son espectrales, y por eso ese eco espectral necesita paredes y un espacio cerrado para resonar. Creo que la casa es algo que convoca espectros, es algo que convoca presencias, que convoca ecos. Frente a eso pienso en otro tipo de casa, una casa mucho más acotada, una casa que no produce ecos o que los produce para adentro, que no los escuchamos. Una casa pequeña, sola, que conocemos realmente poco en comparación con otras casas, pero que resulta fundamental. La casa en la que Matilde Burgos vive con Paul Camac en el desierto de San Luis, en el que se pierden de la Revolución Mexicana. Sucede la revolución, pasa la historia, y a ellos les pasa de largo porque están en esta casa. Están alojados del tiempo y están refugiados del tiempo. Y es que las casas son también eso, creo, son un refugio y son una presencia, convocan presencias y nos absuelven de ellas. Una casa, sobre todo una casa literaria, creo que también es una forma del pliegue. Es un pliegue raro, es un pliegue contradictorio, que lo mismo se vuelca para adentro que se vuelca para afuera, porque produce cosas, porque hace que cosas sucedan, que las cosas se desarrollen, se desplieguen, se plieguen sobre sí mismas, que retornen. Leer el mundo. El mundo. Leer el mundo. Probablemente hay tantas definiciones de casa como personas hay en el mundo. Así que van a escuchar algunas de las respuestas que obtuve cuando pregunté qué es una casa. Primero escucharemos a Clara Salazar y a Atenea Papacostas, y finalmente a Andrea Garza y a Nora Muñiz. Yo definiría la casa un poco como a la manera de Anne Heller, en donde es el espacio de refugio de las personas, ¿no? Es el espacio en donde puedes ser tú, y es en donde resuelves no solo tus necesidades básicas, sino que ella diría tus necesidades fundamentales, que son protegerte de la intemperie, tener un espacio para generar tu alimento, que son necesidades vitales, dormir, y es el espacio afectivo. Yo diría que es el espacio que representa tus afectos, digamos, en donde se cristalizan tus relaciones sociales y familiares, ¿no? En el que descansas, en el que reflexionas, en el que sin ese resguardo y refugio no podrías vivir, no solamente física, sino emocionalmente. No sé si te pasa, pero cuando uno sale, aunque salga a un viaje maravilloso de vacaciones, uno dice, qué rico que regresé a mi casa. Entonces, porque ese es tu espacio de confort, es tu mayor espacio de confort. Entonces, por eso yo sí creo que es el espacio físico más importante del ser humano, porque sin ese espacio no te puedes recuperar. Creo que es como la estructura arquitectónica que da lugar a el hogar, dicho como en una cosa muy romántica.
O sea, creo que puede ser como el espacio de descanso y recreación de una familia, que bueno, también la definición de familia puede ser como súper amplia, pero sí, o sea, bueno, entendiendo la familia como un núcleo social, creo que sí, es el espacio que cobija lo que hace o lo que aglomera a ese grupo de personas. Animales, o sea, de personas, animales, plantas, objetos, o sea, todo, ¿no? Okay. Pero sí, el espacio que reúne y que posibilita a ese grupo mantenerse como núcleo y formarse como un ente social. Yo creo que la casa en realidad es el último lugar al que llegamos en nuestras vidas. Esto puede parecer extraño, ¿no? Porque la casa, el hogar, etcétera, siempre está asociado a nuestro mundo interior, a la madre, a lo conocido, etcétera, etcétera, ¿no? La casa se asocia al lugar en el que estamos a salvo, que habla mucho de nosotros, ¿no? Conocer la casa de alguien implica saber muchas cosas muy, muy profundas y muy íntimas, ¿no? Aquí sí hablo de una casa física. Si eres suficientemente observadora, puedes advertir ciertas cosas muy profundas y muy significativas de las personas cuando vas a sus casas físicas, o cuando visitas su estudio, ¿no? O su recámara. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que en realidad todo el campo semántico a lo que le podríamos llamar casa, sí, es un sitio al que llegamos al final de nuestras vidas, porque creo que al final la casa es o tiene que ver con nuestra posición en el mundo, y eso incluye, por ejemplo, a nuestro cuerpo. ¿Cuántos años necesitamos para habitar realmente nuestro cuerpo, ¿no? Para darle un lugar en el mundo y pues nada más nuestro cuerpo, ¿no? Claro, nuestro cuerpo no se desliga de todo lo demás, de todos los discursos que le asignamos o todos los discursos que le hacemos que lo signifique, ¿no? En el mundo. Sí, entonces, sí, yo creo que la casa tiene que ver con nuestro sitio en el mundo, y encontrarlo, habitarlo es muy difícil. En ese sentido también las casas o los hogares que construimos, digamos, físicamente, institucionalmente, familiarmente, pues a veces también pueden ser, digamos, obstáculos, máscaras o pretextos, ¿no? Para dilatar la llegada a nuestra casa. Esas casas físicas y familiares institucionales también pueden ayudarnos, ¿no? O en realidad son los cimientos fuertes de nuestra propia casa, entendida como lugar en el mundo. Pero bueno, llegar a eso pues es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, pienso que en astrología el signo Cáncer y su casa, que es la casa 4, están asociadas, el signo y la casa están asociados a la casa, a la madre, al lugar de la infancia y por tanto al lugar seguro, al sitio que habla de nuestras emociones, ¿no? O sea, Cáncer y la casa 4 también son símbolo de nuestro, y bueno, su regente, la luna, son símbolos de nuestro mundo interior, porque están asociados a la casa y a la familia y a la infancia, etc. Pero también, esto me parece muy interesante, que también Cáncer y su casa 4 están asociados a la memoria, o sea, a la memoria familiar, digamos, de la tribu, dinástica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dinástica, no, esa palabra está horrenda. Pero sí, digamos, está asociada a la memoria de la familia, ¿no? Del linaje, de los antepasados, para decirlo mejor, y a la memoria. Entonces, sí, Cáncer y la casa 4
en astrología hablan de eso, de la casa y de la familia, pues también hablan de la memoria, de los antepasados, y eso es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo construyes tu lugar en el mundo si volteas atrás, ¿no? O sea, cuáles son los pesos que te significan, te pesan, te anulan, te refuerzan. Como muy complicado esta cosa de la casa, que también implica como tu bagaje karmático, si lo quieres ver de esa forma, ¿no? O de los ancestros, el de dónde vienes, que también te posiciona en el mundo, y una memoria que también evidentemente es crítica, que abraza y también ve críticamente hacia atrás. Yo creo que la casa tiene que ver con tu lugar en el mundo, y ese lugar es muy difícil de habitar. Eso, supongo que la vida es construirte tu casa a cuestas, ¿no? Donde te puedes quitar los zapatos, donde las puertas no son límites y los sonidos no dan pena, donde guardas tu biblioteca, donde estar desnuda es habitar el espacio. Esa es la casa. Jardín. 1:25. Hay un ventanal entre el comedor y el jardín. Sobre el cristal pegamos un vinilo que tiene la forma de flores de cerezo que reposan en un par de ramas. Durante una época, el jardín fue la parte más agrietada de nuestra casa. Era también la zona incómoda, la que no queríamos mostrar a las visitas. Dejábamos que se imaginaran el césped, las flores y el asador montado sobre piedras de río ocultos tras la persiana. Antes de que él llegara, sentíamos orgullo del pasto, de su crecimiento acompasado y su sintonía esmeralda. Pero arrancó cada pedazo, rascó con sus uñas por doquier para cavar escondites y convirtió nuestro jardín en un terruño accidentado. Justo en medio habíamos puesto su casa. Por eso, cuando ya no estaba, su casa vacía era la grieta mayúscula de la que se desprendían las demás, la única prueba de su presencia efímera. Nuestro jardín se había transformado en una superficie estéril y desencantada. Agrietada la tierra, no había vestigios de que alguna vez hubiera crecido pasto, y entre el pasto flores, y entre las flores gente que salía al jardín los domingos para solearse los hombros y hacer del sol y del jardín una parte de la casa. Tal vez hubo un tiempo en el que pretendimos que ese jardín pertenecía a otras personas. No queríamos mirarlo y nos acercábamos lo menos posible. Sentíamos como falta profunda cada uno de los huecos en la tierra, a pesar de que fuesen idénticos a cualquier otro agujero. Permitir que la mirada se sumerja en las ausencias e ignore por completo la superficie a su alrededor es un error ordinario. Con el paso de los días y de la lluvia, el piso se revistió de verde y comenzaron a brotar de nuevo las raíces del pasto. El suelo parecía piel adelgazada que expone sin pudor los engranajes del cuerpo. Por fortuna, recordamos a tiempo que el pasto se amarra a la superficie. Sus raíces crecen extendidas y muy abiertas. Por eso resisten más que las de otras hierbas. Entonces, rellenamos los huecos con tierra nueva y el pasto volvió a crecer. Hay una bugambilia donde alguna vez estuvo la grieta de su casa vacía. Cuando las flores caigan, no dejarán agujeros. Se apilarán una sobre otra. Te invitamos a interactuar con Leer el Mundo al chat de WhatsApp 304-605-6253. Recuerda, 304-605-6253. También puedes compartir tus comentarios al numeral Leer el Mundo y numeral Escuela en Casa. Leer el Mundo, el capítulo de literatura del programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico y la Fundación Círculo Abierto.